Estimadas hermanas, hermanos, muy buenos días, que nuestro Señor nos siga bendiciendo. Amén. Siempre agradecidos con Dios por la oportunidad de estar acá en comunión y poder estar reunidos para poder compartir muchas cosas de lo que Dios nos va mostrando día a día. ¿Ok? El tema de hoy es el momento que cambia todo. Un tema que de igual manera me ha llevado a reflexionar muchas cosas. Hasta la mañana que salía de la casa reflexionaba cositas y decía, "Uf". Entonces vamos a hacer un análisis basados en Eclesiastés, capítulo de Eclesiastés 3, versículo 1, donde dice, todo tiene su momento oportuno, hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Entonces, basados en esos textos vamos a estar analizando. Um, eh, el texto que mencionamos aquí, igual leer en otras versiones, dice en la Reina Valera, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Para todo hay un tiempo oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el sol. La Nueva Traducción Viviente dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. 3.1. Y la palabra de Dios para todos dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su obra. Todas estas versiones, la más acertada me parece que es la Nueva Traducción Viviente, según la exégesis que vamos a realizar. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, según los eruditos, se dice que no fue escrito por Salomón, fue escrito por un escritor tercer siglo antes de Jesús, post-exílico. Ya tenía algunas cosas interesantes de influencias ahí. En ese contexto se conoce como un keliot o un poema que integra mucha sabiduría. En ese contexto, rápidamente vamos a ver algo muy importante. Quiero que no se olviden estas palabras. El macrocosmos es el orden de Dios, la soberanía teológica y las estaciones providenciales. ¿Qué quiere decir? En el macrocosmos, ¿quién tiene el control de eso completamente? Dios. Dios creó las leyes del universo, Dios diseñó todo de lo que nosotros podemos ver, percibir o de lo que estamos conociendo el día de hoy, ¿verdad? Y eso es netamente de la soberanía de Dios. El microcosmos es la psique humana, es nuestra alma, es lo que nosotros como ser individual vivimos en este macrocosmos. Y es el microcosmos que desde una visión, habla de una visión sistémica. Entonces, en este microcosmos, la regulación neurológica, la percepción del tiempo y la responsabilidad personal juegan un papel importante donde nosotros tenemos la oportunidad son las herramientas que Dios nos ha dado para generar nuestra identidad, lo que nosotros podemos manejar, se puede decir, ¿verdad? Desde dentro de este microcosmos. El microcosmos es parte del macrocosmos. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos vivir o estar aislados de estas leyes soberanas. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? Si no me comprenden, luego vemos. Entonces, el momento decisivo no es un impulso emocional ciego, es la convergencia precisa entre la soberanía teológica, la regulación del sistema nervioso y la responsabilidad humana. ¿Sí? Entonces, al final todos somos responsables de todas las herramientas que Dios nos ha dado. Y en ese contexto, ¿verdad? La arquitectura del tiempo. Eclesiastés 3.1, la palabra semán. La palabra semán es la primera palabra que ustedes, como pueden ver, dice, para todo hay un tiempo oportuno, en la parte A, ¿verdad? Semán. ¿Qué significa en el hebreo semán? Es el tiempo fijado, no es un instante cronológico, manipulable, es el orden, ¿verdad? Inquebrantable de la realidad. ¿Cuál es un orden inquebrantable? Que por más que queramos modificarlo, no podemos. ¿Cuál creen ustedes? Nacer, crecer, bueno, reproducir, algunos no reproducimos, pero nacer, crecer, ¿verdad? Envejecer y morir. ¿Ok? Y aunque hay otras formas de reproducirse también, ¿no? Pero es muy importante, por ejemplo, eso
hasta el día de hoy nadie lo puede controlar. Sí, se hacen un montón de investigaciones, un montón de inversiones, pero hasta el día de hoy no se puede controlar estos aspectos. Sí, se los puede alargar en cierta manera, pero al final es algo que de eso nadie va a poder escapar, porque eso es que es el semán. En el hebreo es semán, o samán, perdón, ¿verdad? No lo estoy pronunciando bien claramente porque no es mi lengua materna, pero esta palabra samán es el microcosmos, lo que Dios tiene determinado. O sea, ya está estructurado, ya son leyes universales que ya así está creado el universo. ¿Ok? Y cuando Jehová Dios crea el universo, establece las leyes, no es que Él está ahí, no, ya está establecido y no, ¿verdad? Por más que queramos. En su soberanía puede alterar ciertas cosas, pero no es algo más allá. Entonces, la palabra et es la segunda término que encontramos en el segundo versículo, en la parte B del versículo, que dice, hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Entonces, en el mismo versículo encontramos dos palabras para tiempo. El et es la estación, los grandes ritmos, los límites y las oportunidades existenciales. ¿Qué quiere decir? Que dentro de mi momento cronológico de nacimiento o de la primera infancia, segunda infancia, ¿qué es generalmente lo que se hace en la segunda infancia? Hablemos, ¿qué es lo que generalmente se hace? En el tiempo, por ejemplo, entre los 5 o 6 años hasta los 9, 10 años, ¿qué hacemos generalmente? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Sí? ¿Qué cosas podemos hacer? Estudiar, en la escuela, jugar, ¿no es cierto? Son cosas que son importantes. ¿Sí? Aprender. En la adolescencia, ¿qué se hace? Cuestionar, porque comienza a observar el mundo y comienza a cuestionarlo. Se vive ciertas experiencias que, aunque no querramos admitirlo, la adolescencia es para experimentar errores. ¿Sí? Todos lo hacemos. Y es normal que experimentemos aquello. ¿Sí? Es normal que la primera persona que pase me enamore y se me salgan los ojos y tanta cosa. Es normal porque estoy aprendiendo a tratar de comprender una cosa con los ojos. Entonces, son cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el ¿verdad? El et son esos tiempos que hemos experimentado, aspectos muy importantes de nuestras vidas. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Entonces, el et son esos momentos, esas obras, esos tiempos que hemos realizado o vivido algunas situaciones. ¿Ok? Muchos de ustedes en adolescencia, ¿qué hicieron en adolescencia muchos de ustedes? Se casaron. Otros no nos hemos casado. ¿Sí me va a comprender? Entonces, ese casamiento dentro de la adolescencia o en la juventud, ¿verdad? Esos son tiempos et. ¿Sí me va a comprender? Otros posiblemente en la adolescencia o en la infancia no estudiaron, pero lo hicieron en la edad adulta o de edad adulto mayor. Esos son los tiempos. ¿Estamos claros? ¿Estoy haciendo la diferenciación? ¿Estamos claros la diferenciación? ¿Sí? Muy bien, entonces, porque cuando leemos la Biblia, a veces, pero cuando ya hacemos esa exégesis nos damos cuenta que hay dos tiempos. Entonces, dice aquí, bajo el cielo, en todos estos aspectos, hay un tiempo de la soberanía de Dios establecido que todos lo vamos a vivir. Y que eso es completamente, ¿verdad? Está bajo el control de Dios. Pero dentro de estos tiempos, bajo los cielos, vivimos momentos que tienen un momento muy especial. ¿Sí? A mi edad de 46 años, probablemente yo ya estoy comenzando a ver lo que se ve adelante. Posiblemente quiera alterar ciertos aspectos. ¿Sí? Otros de 35, 40 años, una forma de que no quieren verse adultos. ¿Cuál es, por ejemplo? La vestimenta. Comenzamos a pintarnos el cabello completamente para que no se vea ¿qué? Las canas. Comenzamos a ponernos el Botox ¿para qué? A eso me refiero que a veces queremos comenzar a alterar ¿qué? El tiempo que está establecido. O sea, por más que te pongas lo que sea, esto, ¿verdad? Entonces, es muy importante reconocer, esto no se puede alterar. Hasta el día de hoy.
Esto es lo que vivimos dentro de esos tiempos. ¿Ok? Si yo tuve una vida completamente desordenada en cuanto de mi salud física, no me cuidé de niño, adolescente o joven, probablemente ¿qué va a pasar? Va a tener una diabetes, ¿ok? O cosas como esas. Porque en este tiempo, ¿verdad? De acuerdo a esas obras o acciones que hice, esto va a tener también sus efectos. ¿Sí me hago comprender, hermanos? Eso se refiere a la física, las decisiones que hemos tomado incluso con nuestras relaciones, negocios o lo que sea. ¿Ok? Y dentro de esto comienzan las comparaciones. ¿Ok? En el ET, bajo el cielo, ¿verdad? Empiezan las comparaciones. Entonces, dice, el asunto o propósito es la palabra epes, ¿verdad? Y la palabra dice, entonces, por ejemplo, dice, todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su obra, o a su vez incluso, hay un tiempo para todo lo que se hace, y la palabra se hace habla de un asunto, propósito, acontecimiento específico que demanda nuestra respuesta. ¿Ok? Entonces, dentro de esto, asunto, propósito, dentro del macrocosmos, en el microcosmos, necesitamos tomar conciencia eso que nosotros estamos haciendo en el momento que estamos viviendo en esa situación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a mi edad, a la mayoría de las personas, a nuestra edad, yo estoy en una edad, ¿en qué edad estoy? ¿En qué tiempo emocionalmente hablando social estoy? Por ejemplo, los que estamos entre 40, 45, 46. Casi, que ahí vas vos también. La pregunta es cómo vas a llegar. A ver, entonces, por ejemplo, nuestra edad entre los 40, 45, un poquito antes a veces, depende, estamos en la segunda famosa, ¿qué? Adolescencia. Entonces, las personas que no vivieron esto de manera funcional, ¿cómo nos pega a esta edad? Existe un desborde por querer vivir lo que no viví acá. Y comenzamos a comportarnos de una manera adolescente. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Entonces, es porque claramente se observa que no vivió una adolescencia probablemente funcional. Y entonces, como quedó marcado eso, acá empieza esto. Entonces, a eso se refiere. Si no vivimos en esas etapas con propósito, con conciencia, probablemente comienza a haber una situación compleja. Entonces, aquí también es interesante que cuando vivimos esto y me doy cuenta que no viví una adolescencia funcional y quiero volver a vivir aquello que ya no viví y que ya no me corresponde vivirlo desde otra manera, de manera funcional, no como una obligación o norma, pero sí por conciencia, es donde también necesito, ¿verdad?, tomar conciencia. Entonces, por eso es que estos tres términos, aquí se repitió, pero estos tres momentos son muy importantes. ¿Ok? Son muy importantes. ¿Ok? Porque yo puedo decir, y que obviamente en ninguna de estas, por ejemplo, hay una norma que la sociedad ha dicho. Por ejemplo, a mi edad, que yo debo, a los 46 años, la norma que dice, social, que no es real, obviamente, pero es impuesto, ¿qué dice? Ya debías tener mi segundo divorcio, no, ese es en la disfuncional. Segundo divorcio, dice. No, a mi edad ya había tenido una mujer, unos 2 hijos al menos, un buen negocio. Eso es lo que generalmente la sociedad impone como exitoso o funcional. Pero no es verdad. ¿Sí? Eso no es verdad. ¿Sí? Eso es una situación impuesta. Y lastimosamente, en base a eso que está impuesto, ¿qué hacemos nosotros? Nos comenzamos ¿a qué? A comparar. Y en esa comparación, ¿qué sucede? Nos frustramos y entramos en problemas de ansiedad y depresión, y eso es lo que vamos a hablar. Porque a veces este tiempo, sí, está delimitado, pero esto que hemos vivido, hay cosas que no pudimos tomar, no estuvo en nuestras manos. Y no vivimos posiblemente lo que explicaba en la adolescencia. Pero luego, bajo esto, podemos comenzar con conciencia, a tomar conciencia cuál es el propósito para hacer cada situación que estamos viviendo. ¿Ok? Entonces, cuando el escritor está hablando aquí, que Eclesiastés 3:1, está diciendo todo lo que hay, todo
Para todo hay un tiempo oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el sol. En otras palabras, lo que está diciendo, para todo hay un propósito, lo que se hace en este plano humano, porque está diciendo bajo el cielo. En otras palabras, bajo este contexto humano, bajo 3D, en este contexto terrenal. Eso es lo que el escritor exegéticamente está diciendo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Estamos claros. Por eso es que, lo que ya no aprovechamos, tampoco es que nos vamos a morir ahí, pero sí necesitamos tomar conciencia y avanzar. Entonces, en base a eso, estamos claros lo que vamos a analizar y en base a eso vamos a hacer unas aplicaciones. Listo. Tiempo señalado. ¿Sí? Si ustedes leen Eclesiastés 3:11, ¿verdad? Y luego vamos a ver 3:2 y otros temas. Dice, sin embargo, Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho. Entonces, en otras palabras, todo tiene un tiempo señalado, todo está estructurado, ¿verdad? Para que podamos comprender, reconocer, primero, quiénes somos nosotros como seres humanos. El Salmo 31, mi futuro está en tus manos, rescátame de los que me persiguen sin tregua. Y podemos seguir leyendo muchos textos, hablamos de Daniel, Job también habla sobre esto, ¿verdad? Y reconocer que hay un tiempo señalado para que vivamos todo. En otras palabras, desde la parte teológica, desde la parte de la soberanía de Dios, ¿qué implica? Tomar con conciencia esto. No poseemos el calendario absoluto. La sabiduría exige caminar con un conocimiento parcial. En otras palabras, nosotros no tenemos la mente, o no conocemos la mente ni los designios de Dios en algunos puntos, ¿verdad? Pero sabemos que todo esto está bajo la soberanía de Dios. Y en este punto, la idea, la parte más absoluta, la sabiduría que necesitamos integrar es que, primero que nosotros somos seres finitos, nacemos, crecemos a nivel terrenal y morimos. Todo va a tener un tiempo, y por eso es que incluso Eclesiastés 2 en adelante dice, ¿hay tiempo para qué? Para reír y tiempo para llorar, tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. O sea, todo tiene un propósito, lo que hablábamos de la palabra hace un momento en el hebreo, que es la palabra epes. Todo tiene un propósito. ¿Ok? El tiempo que estamos viviendo, ¿qué tiempo tiene? ¿De cosecha? Ok, o de siembra o de cosecha, de alegría o de lloro. O sea, todo tiene, y ahí se ve una dualidad muy interesante. Pero entonces, en este sentido, es tomar conciencia de esto. Nos guste o no nos guste, hay un tiempo señalado. ¿Ok? Por ejemplo, esta semana yo, prácticamente, hablemos del duelo. ¿Cuál es el problema en el duelo? Que a veces no nos permite avanzar. Y que incluso a veces renegamos contra Dios o nos echamos la culpa a nosotros mismos. ¿Cuál es, por ejemplo? El tiempo. ¿Sí? O sea, a veces nos cuesta reconocer que nuestros padres o nuestros seres queridos, sí o sí, ¿qué va a pasar? Van a envejecer o alguna situación y van a morir. Y que ese momento de la muerte no me corresponde a mí poder controlarlo. O sea, eso es algo que está dictaminado. ¿Va a doler como humano? ¿Va a ser tiempo de llorar? Sí. Pero para hacer el proceso del duelo, ¿qué va a pasar? Integrar esto. ¿Sí? Hay tiempo estipulado que de eso nadie se escapa. ¿Sí? O sea, nadie se escapa de muchas cosas. O sea, eso es algo que todos pasamos, porque cada tiempo tiene su momento de sabiduría. Cada momento tiene su tiempo de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que reconocer eso. Entonces, en cada proceso, en cada parte que vivimos, es interesante esto. Y la otra es, esta inmovilidad, ¿es maduración espiritual o miedo disfrazado de paciencia? Y aquí es algo muy importante reconocerlo, ¿sí? Este momento que estoy viviendo es un proceso hacia la madurez espiritual o simplemente es
un miedo disfrazado de paciencia. En otras palabras, que puede ser una forma de negación de aceptar lo que está sucediendo. Me explico. Normalmente, ¿cuánto es un proceso de un duelo aproximado? Con buen acompañamiento, 6 meses. Máximo año a año y medio. Pasado eso, ya se convierte ¿qué? En una patología. Pero detrás de eso lo podemos disfrazar de ¿cómo? Paciencia. Que el Señor quiere enseñarme algo aquí detrás de eso. No, el Señor ya te está enseñando. Sino que muchas veces en nuestra negación, y obviamente esa negación, obviamente es humana, y que todos hemos tenido esa negación. ¿Qué es la negación? Es ese mecanismo de autoprotección psicológica para no sentir ¿qué? Dolor. Y en esa negación a veces podemos disfrazarlo como un bypass espiritual religioso, poner lo que Dios quiso así, quiere así, y escudarme ¿para qué? Para no observar el tiempo de Dios. ¿Sí me hago comprender? O sea, este era el tiempo soberano y eso tenía que pasar. O sea, ¿qué hago ante esto? ¿Cuál es el proceso? Entonces, por eso es que todo tiene un propósito, si leímos, ¿no? De ahí viene el propósito de, ¿cuál es el propósito de aprendizaje? O esto que es una forma de negación. Pues pongámoslo un poquito más. Nuestras relaciones de pareja. Las relaciones de pareja. Hay toxicidad, hay violencia, hay otro tipo de cosas, pero desde una mirada religiosa que no quiero observar en la fase de señalamiento, ¿en qué nos quedamos? Ya va ¿a qué? A cambiar. Mi amor lo va a cambiar. ¿Ok? Y entonces en esa situación disfrazamos esto como espera espiritual, ¿sí? Y no hacemos el proceso de entender y en comprender los tiempos de señalamiento. ¿Ok? Entonces usted está en un camino de madurez, pero esta relación está en una situación de ¿qué? De adolescencia. O incluso a veces hay relaciones que, aunque son grandes, ya años, se observa sintomatología de dos niños que se están relacionando. Entonces no entendemos que hay tiempos ya señalados. ¿Sí me estoy haciendo comprender? O sea, hay tiempos señalados que, o sea, si te quedaste ahí, y yo quiero seguir avanzando, pero por mi miedo a querer soltar o no querer ver lo que hago, a lo ecuatoriano, ¿qué sería? Me hago el loco. ¿Sí o no? ¿Sí? Me hago el loco religioso sería, que es lo más fácil. Y eso no nos lleva a tomar decisiones. Entonces, en este punto, el cerebro ansioso no tolera el vacío temporal. Frecuentemente confunde la urgencia fisiológica o la amenaza con la dirección espiritual. Entonces, ahí entramos en un proceso de ansiedad. ¿Sí? Porque en el tiempo de espera, en el tiempo de toma de reflexión, en el tiempo de ese momento de pausa, pero el tipo de pausa no es sino es para tomar conciencia, crecer, sanar. Pero ante esa situación, ¿qué quiere el sistema nervioso? ¿Qué busca? A veces, de lo que venimos, algo rápido para llenarlo, urgente. No sé si les ha pasado a ustedes. Bueno, no sé a ustedes, pero normalmente pasa esto. Una persona siente mucha tristeza, mucha ansiedad. Generalmente, ¿qué buscamos hacer? Paz en otro lado. Exactamente. Es llenar este vacío temporal. Y lo que el hermano habla de paz puede ser alcohol, drogas, trabajo, comer. ¿Sí? Es comer así. Esa ansiedad está llenando un vacío temporal. Porque está negando algo. ¿Ok? Termina una relación, ni medio termina, empieza otra. ¿Ok? Ni medio termina el trabajo y ya está buscando otra, enseguida otro, rápidamente. No se toma ese tiempo para... ¿Ok? Entonces, esto es algo muy importante, reconocer que entonces se activa nuestro sistema fisiológico, que es el cerebro, con todo lo que traemos nosotros atrás.
Y entonces por eso es que es muy importante reconocer eso para hacer pausas. Y reconocer, ¿esto es tiempo de alegría o de llanto? Este tiempo que estoy pasando es un tiempo de sembrar o de cosechar. Y ahí muchos vivimos desde la parte, solamente desde la reactividad. ¿Qué es la palabra reactivo? Creo que les voy a pasar, les expliqué. ¿Qué es reactivo? Vivir de manera instintiva. ¿Sí? Entonces, hasta ese punto, ¿cómo nosotros hemos estado viviendo las fases, hermanos? ¿Cómo estamos viviendo el tiempo soberano de Dios y también nuestros tiempos como humanos? A ustedes como padres, esto les cuesta. ¿Sí? Les cuesta. ¿Sí? Sí, su hijo, mientras estaba a su cuidado y su protección, usted le podía, ¿qué? Organizar la vida. Ya se casó. Entonces, cuando ya se casa, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que hacer los papás? Soltar, pues. Porque ya pertenece a otro. ¿Ok? Pero sin embargo, como no hemos vivido bien eso allá, probablemente, y desde la culpa, ¿qué hacemos? Probablemente queremos intervenir. ¿Eso es sabiduría, sí o no? Disculpen lo que decir, se jode la vida uno como papá y jode la vida de nosotros. Por esto, porque a raíz de esa ansiedad, de esa culpa, ¿qué queremos hacer? Controlar, cambiar esas cosas. ¿Sí? Es entender la sabiduría. Bueno, ahora estoy en fase ¿qué? Suegro, abuelo. ¿Cuál es mi rol como suegro y abuelo? O sea, es dele cambio, o sea, cambie de fase, cambie de tiempo, o sea, ya no es el papá del niño o el adolescente o la niña adolescente, ahora sí, del paso hacia otra etapa. ¿Ok? Ahí pregunto, ¿cuántos han hecho ese cambio? Es más, explico rápidamente. En esta fase de hijo, probablemente yo castigué de todo a mi hijo, a mi hija. ¿Y de abuelos cómo son? Exactamente. ¿Y adivinen desde dónde lo hacen? ¿Desde el amor? ¿O desde la culpa? Desde la culpa. Pero lo disfrazamos como algo espiritual o amoroso. ¿Sí? Entonces, la hija quiere poner orden al hijo o a la hija y intervenimos y desautorizamos frente al hijo. Sí, lo bueno sería, hija, verás, yo la regué con vos, yo sí te daba mucho palo a vos o al hijo. Y en esto me equivoqué. Y yo considero que no debería hacer eso contigo en esto y esto. ¿Sí me hago comprender? Pero a veces desde la reactividad hacemos estas cosas. Todos pasamos por eso, por si acaso. ¿Sí? Como esta etapa de acá no saltamos, ¿recuerdan la adolescencia? ¿Sí? Estamos acá, queremos volver. No, todos tenemos aspectos que no están resueltos, todos. Pero por eso es que aquí el escritor dice, nos invita a esto. Nos invita a esto. ¿Ok? Nos invita a esto. ¿Estamos claros? Entonces la pregunta es, ¿qué etapa no viviste funcionalmente y qué etapa ahora la quieres corregir desde este miedo disfrazado de religiosidad y amor? Fase 2. Ya va a terminar. Mentira. Jeremías 1:5, perdón. Dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta de las naciones. Entonces, algo muy importante en esta fase para poder comprender el tiempo de Dios y el tiempo que estoy viviendo es, según este texto, Jeremías 1:5, es, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Verdad? Reconocer cuál es nuestro llamado interno. Pero el propósito interrumpe. El verdadero llamado desestabiliza las identidades prestadas. Mandatos familiares, exigencias culturales, marcas del fracaso.
Entonces, a eso me refería, que estas marcas impuestas por la sociedad, muchas veces, ¿qué hacen con nuestro llamado? Con nuestro propósito álmico espiritual. Interrumpen. ¿A qué quiere decir? Yo les voy a ser muy sincero, yo muchas veces entro en esas comparaciones. ¿Sí? Entro en esas comparaciones, pero al final me pregunto, ¿esto es parte de mi llamado o qué es parte de mi llamado? ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas que me he cuestionado es, ¿mi llamado es ser papá o no es ser papá? ¿Sí? ¿Hasta qué punto sí y hasta qué punto no? ¿Cómo esto se alinea o no a mi llamado? Pero también hay momentos que llego a cuestionarme. O sea, a mi edad ya debe tener un guagua de unos 10 años por lo menos, ¿no? ¿Para encajar en dónde? Como una persona normal dentro de un contexto social y lastimosamente religioso. ¿Sí? Lastimosamente la religión, la iglesia está tan contaminada por los mandatos sociales que lo hemos normalizado como espiritual. ¿Ok? Y obviamente uno comienza a cuestionarse en ese tipo de cosas. Y uno puede interrumpir esa situación. O si no, díganse ustedes. Por ejemplo, esta semana hablaba con una hermana y le decía, ¿por qué su hermana se casó a los 16, 17 años? Es que ella pensaba que le dejaba a él el tren, porque el mandato del patrón familiar era que se casaban aproximadamente a los 15 años. En un proceso de consulta. ¿Ok? Y todos nosotros traemos mandatos familiares, todos, culturales y sociales. Y a veces esos mandatos familiares que los mirábamos como normal dentro de la familia, exactamente no quiere decir que eso sea funcional o que sea en verdad. Y en estos momentos es cuando nosotros necesitamos cuestionar esos tiempos, esas situaciones. No porque sea malo, sino porque eso tiene un propósito de enseñanza. Y al final, la verdad, no hay cosas malas que hayamos vivido. Son cosas dolorosas que tienen un aprendizaje. Entonces, en este punto, Jeremías habla que hay un llamado. Todos tenemos un llamado, todos. Tenemos un propósito. Y la verdad es que a veces estamos viviendo el propósito de nuestra familia, el propósito cultural, el propósito social, e incluso, puedo decir, a veces estamos viviendo el propósito religioso. Por una iglesia que probablemente está llena de puros aspectos sociales. Y a veces no estamos viendo el propósito de Dios. El llamado de Dios. Y cuando hablo del llamado de Dios, específicamente dentro de esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Y obviamente ahí entre esos procesos de fe, de cuestionar, y no solo cuestionar, sino tomar conciencia y hacerlo diferente. La mayoría no quiere tener hijos hoy porque sus traumas de la infancia no están resueltos. Que le adornan bonito por arriba, que sí, que no, eso es pura lata. La mayoría que no quiere tener hijos porque vienen con una infancia tan traumatizada que no quieren tener hijos. Lo que pasa es que los hijos reflejan nuestros traumas no resueltos. Entonces, por eso es que ustedes como padres, ante cualquier actitud de sus hijos, ¿cómo reaccionaban generalmente? Desde la ira, la violencia, el enojo, la tristeza. Y eso es lo que miramos la primera parte. Solo es una forma reactiva, porque es que está oculto eso desde lo que se ha vivido, y el hijo lo que hace es manifestar eso no resuelto. Claro. Exactamente. ¿Sí? Cuando yo he hablado con muchos de ellos, que dicen, no, quiero tener hijos, entonces vemos unas cosas y claro, topamos eso. ¿Ok? Topamos eso. Sí. Claramente. Exactamente. ¿Sí? Entonces, eso es, normalmente por eso es, hermano, muchas cosas. Por eso le disfrazamos a veces en ese sentido. La mayoría, no todos, obviamente. Pero cuando ya ha tomado conciencia y toma esa decisión, obviamente sabe su historia, la ha resuelto, la está resolviendo y ve otros aspectos que dice, no, yo la verdad, mi propósito llamado es este y no se alinea con esto, entonces prefiero esto. Pero ya sabemos que está claro. Pero si lo hace desde el miedo
o desde el enojo, la ira hacia mi infancia no resuelta, obviamente todo eso es pura lata, pura justificación no resuelta. Si ya es un hijo adulto ya es difícil. Recuerden, es su tiempo, ya pasó. O sea, la una puede ser, es posiblemente hablar de estos temas. Pero la otra es, mientras la persona no tome conciencia, porque a cada uno le toca eso, va a quedarse ahí. ¿Verdad? Primero yo diría que en su caso, si es así, primero usted logre estar tranquilo en esa situación y hacerlo no desde la culpa, sino desde que usted ya logró arreglar eso con usted primero. Porque quizás se puede mover a hacerlo desde la culpa. ¿Y qué hacen los hijos cuando los papás tienen culpa? ¿Qué hacen los hijos? Yo trabajo todas las semanas con papás. Sí, pero y si el papá o la mamá tiene culpa y el hijo le hace, ¿en qué se convierten los hijos muchas veces? Manipuladores. Manipulan bonito. Y detrás de esa manipulación, los castigan, pero detrás de manipulación hacen muchas cosas que los papás nunca hubiesen querido hacer. Sí, por eso cuando yo hablo con los papás y yo digo, por ejemplo, esta semana mismo, entonces le daba todo. Digo, y luego veamos que no cambia un chico de 30 años. Digo, aquí el problema es de usted. ¿Verdad? Porque usted está, desde la culpa que siente de lo que él vivió en su infancia, desde ahí lo quiere ayudar. Y desde ahí usted presta frase para que lo manipule y haga lo que quiera con usted. Entonces, primero trabajemos con usted para que sane esa culpa, porque ya pasó ese tiempo, era inconsciente de eso, obviamente, tenía que vivir eso, para que ahora pueda hacerlo de una manera más funcional. ¿Sí me hago comprender? Entonces primero empieza con nosotros. No sé si le respondí en ese sentido. ¿Sí? La voluntad de Dios, no, tiene que empezar con usted primero. Y ver el momento propicio para poder hacerlo. Porque recuerde, todo tiene un propósito, todo tiene una obra. Sí, el asunto es cuando nos queremos quedar, en este punto. En lo disfrazado de esperar, porque Dios quiere eso. No. Tenemos que primero ir viendo en los tiempos de Dios cómo se va estructurando esto. Tomar conciencia de eso. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta de que es el tiempo de Dios? Cuando usted ya se integró el aprendizaje y eso ya no duele. Y estoy listo a hacerlo desde el amor, sin miedos, sin culpas, sin vergüenzas o sin presión desde aquí. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando esto ya no tiene un control. O sea, voy relajado. ¿Sí? Porque si voy tiritando y ahora que mira decir, entonces ahí todavía la vuelta no está resuelta. Todavía es su tiempo, no es el tiempo de él. ¿Sí? Muy bien. Espero haber contestado la pregunta, hermano. Entonces, en este sentido, hermanos, la voz de Dios, el ruido del trauma, ¿no? La voz de Dios, a menudo, como usted dice, se confunde con la voz del sistema familiar exigente o una herida antigua. Justo lo que acabamos de hablar en este momento. Entonces, a veces, como explicaba, confundimos la voz de Dios con mis traumas no resueltos. O con mis lealtades e historias familiares no resueltas. Porque esperamos que se cambie todo eso automáticamente y no es así. Cuando es la voz de Dios, adivinen qué genera. Paz. Pero cuando eso genera ansiedad, angustia, lo que sea, no es la voz de Dios. Esos son sus traumas, sus memorias no resueltas. Cuando es la voz de Dios, genera paz, armonía, gozo, paciencia, amabilidad. Porque no lo voy a hacer desde la violencia, la imposición, el autoritarismo, o desde la vergüenza, la culpa, sino lo voy a hacer desde ahí. Y eso que hace emocionalmente, espiritualmente, incluso energéticamente, hace un proceso de cambio y de sanidad. ¿Sí me hago comprender? Sí, por eso es que es muy importante lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, hablando de la neuroteología, de la escucha, ¿qué imagen de Dios habla en tu interior? ¿Qué representación de un Dios seguro permite asumir el desafío? ¿Un dispositivo que genera parálisis o evasión? Y eso es muy importante también. ¿Sí? ¿Desde qué imagen de Dios estoy yendo? Porque de esa imagen que tengo de Dios es la que me permite desde ahí actuar. Si veo un Dios que es castiga, manda al infierno, condena, juzga,
claramente qué imagen tengo yo interna de mi papá, de mi mamá o de mi infancia, o de mis tutores, que fueron en ese sentido, que no está resuelto. Todavía no veo en el tiempo cuál fue el aprendizaje de haber experimentado eso. ¿Ok? Y no estamos juzgando ni condenando, sino que esto que viví, cómo ha sido sanado, qué aprendizaje tengo ahora en la imagen del Dios amado verdadero, para poder ya desde ahí mostrarme a los demás. Ojo, todos estamos en ese proceso. Todos. ¿Sí? Todos. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? En nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo le veo a mi jefe? Pues cuando hablo con mi jefe que tengo miedo, nervios, tiene temas con autoridad no resueltos. ¿Sí? Veo a las personas que son menos que mí académicamente o lo que sea y les trato como cualquier situación. Claro, tengo problemas. Todo eso son síntomas de esto. Por eso es que es muy importante, hermanos, en este llamado interno también darnos cuenta en esto que estamos viendo en los tiempos, cómo esta imagen nos tiene que llevar a observar estas etapas que aún no han sido no resueltas. Y que esta etapa de ahora que estoy viviendo es la indicada, la perfecta para resolver aquello. No para juzgarme ni condenarme, sino para poder sanarlo. ¿Sí me va a comprender? ¿Sí? Me casé desde el vacío existencial por huir de mi casa. Ahora que tengo una relación tóxica después de un tiempo, ¿sí?, que he experimentado, en este tiempo es el momento de ¿qué? De tomar conciencia para observar en esos tiempos de atrás que viví, de huir de mi casa por lo que sea, para sanar esos aspectos, para tomar conciencia, transformar, limpiar, o sea, hacer esa transformación para ahora sí es el nuevo tiempo para tomar decisiones. ¿Sí me van a comprender? Por eso es que todo dice bajo los cielos tiene un propósito. ¿Ok, hermanos? No para juzgarnos, ni condenarnos, ni lacerarnos, no. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. La pregunta sigue ahí. ¿Cómo sus llamados? Primero, ¿conoce su llamado? ¿Ok? ¿De qué forma todos esos aspectos han influenciado lo que estamos viendo? Entonces, por eso es muy importante. La fase 3, la lucha como revelación. Romanos 7:19. Ese es un texto muy conocido. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. La NBI. La Valera dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La nueva traducción viviente, la nueva traducción dice, cuando quiero hacer el bien, no lo hago, y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. La otra versión, la nueva versión viviente dice, y la nueva traducción viviente le crea la otra, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago, no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y por último, palabra de Dios dice, pues no hago lo bueno que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces, la lucha, ¿qué significa la lucha? Esta lucha que Pablo tenía en ese texto, ¿cuál es la bendición de esa lucha? ¿Qué es la bendición? O sea, ¿qué es lo que nos quiere o nos está avisando esta lucha interna? ¿Qué nos está avisando? Que esta lucha interna nos está avisando, nos está mostrando, es el síntoma ¿de qué? De lo que necesitamos trabajar. Entonces, hermanos, ¿verdad? La amígdala del hipocampo, ¿verdad? Que es esta que todos tenemos. Si tiene cerebro, o sea, todos tenemos cerebros. No hay humano en el mundo que no tenga cerebro. Entonces, todos tenemos. Entonces, aquí toditos nosotros tenemos la amígdala. La amígdala, ¿verdad?, es el sistema de amenaza. Impulsa la evitación experiencial. Recuerda rechazos pasados y percibe el cambio como un peligro mortal. Exige seguridad inmediata. ¿Qué hace la amígdala? Aquí está toda esta información que les acabo de recordar, que recuerda las memorias de rechazos pasados y percibe el cambio como un peligro mortal. Exige seguridad inmediata. Entonces, cuando quiero, tengo que poner límites, pero si le pongo límites, ¿me va a qué? A rechazar, se va a enojar. Y como tengo miedo a ese rechazo, a ese cambio, ¿qué sucede?
existe una alteración en el sistema nervioso, ansiedad, hipertensión y todo lo que ustedes conocen. ¿Sí? Todo lo que está abajo. Entonces, exige seguridad inmediata. ¿Y ante la seguridad inmediata qué hacemos? ¿Qué buscamos hacer? Resolverlo de inmediato. Así. Y entonces actuamos de manera hiperreactiva. Y cuando el escritor dice, tranquilos, hay tiempo para parar y tiempo para avanzar. Tiempo para tomar conciencia y tiempo para ejecutar. O sea, en otras palabras, para. Pero ese parar implica hacer todo este trabajo de toma de conciencia. No implica solamente parar para que todo cambie. Y sí puede pasar eso. Pero ese parar significa integrar y reconocer. Entonces, hermanos, por eso es que Pablo tenía este problema. Y la corteza prefrontal es esta, ¿verdad? Intenta sostener valores a largo plazo, evaluar consecuencias reales y planificar la obediencia. Y aquí es cuando se rompe, hay una ruptura muchas veces, cuando no la queremos integrar. Entonces, cuando la corteza frontal, cuando se integra con amígdala, hablamos de procesos, ahí yo puedo decir que ahí comienza a revelarse, porque cuando baja hacia abajo, ya baja obviamente a la acción, podemos hablar de que aquí empiezan los frutos del Espíritu Santo. Porque ya tomé conciencia, esto está trabajándose, dejo en el dominio de Dios y hago el trabajo, tomo conciencia desde la inteligencia y la sabiduría, y eso me permite llevar acciones. Y es por eso que Pablo tenía este problema. Pablo estaba disociado. Pablo estaba en completa lucha. ¿Cómo el apóstol Pablo? Sí, porque era humano igual que nosotros. Tenía las mismas experiencias que nosotros. Y él estaba en un proceso de crecimiento emocional y espiritual. Y así de todos los hijos, todos los escritores. Entonces, esto se puede ver que él tenía esta lucha en este sentido. Y nosotros tenemos también eso, hermanos. Por eso, ¿qué dice? Para. Tómate tu tiempo, tu espacio. No te sientas mal por tomar ese espacio. Es recomendable. Por ejemplo, casos típicos en la iglesia, infidelidad. El esposo le fue infiel. ¿Qué hace la mayoría de consejeros? Perdónenles y sigan junticos, porque si no siguen juntos, el diablo se puede meter y luego se va otra vez. Eso es un consejo demasiado nocivo al alma. Genera más violencia eso, hermanos. Para un rato, toma conciencia. ¿Sí? Entonces, si tienes que estar separados por un momento, bueno, en la misma casa, pero diferente cama, sí. Tómate tu espacio por él y se comienza a explicar por qué. Porque hay que hacer este proceso. Porque está comprobado que esto, cuando no se ha hecho un proceso adecuado, irrigan rápidamente la intimidad. ¿Qué sucede acá arriba? Y me voy a meter un poquito aquí en algo fuerte. El dicho famoso que se hacía antes, ¿cuál era? El dicho famoso decía, ¿los problemas se resuelven dónde? Entre sábanas. ¿Cuál era el concepto? Que muchos de ustedes aconsejaron o han vivido. ¿Cuál era el concepto de eso? Que el problema que tienes se resuelve teniendo sexo. O sea, eso es lo que aconsejaban y veían y les decían. ¿Y eso qué altera? ¿Qué hace la amígdala? Recibe la información de que ante cualquier problema, ¿cómo se calma el problema familiar? ¿Sí? Y paradójicamente los solteros son los que hablan de eso y no los adultos. Porque esto se altera y no hay ese proceso de toma de conciencia. No hay ese proceso de sanar. No hay ese proceso de limpiar para poder nuevamente reintegrar. Y esa es una de las razones por qué muchas relaciones de pareja no pueden separarse. Pegue, mate, pero lo resolvemos entre
sábanas. Ahí se arregla. Y es real, momentáneamente. ¿Sí? ¿Ok? Por eso es que esa lucha en Eclesiastés llama a este punto que tomemos reflexión en eso, hermanos. Y por eso es que hablábamos que ante la tristeza, el vacío, ¿qué se hace? Rápido alcohol. Sí, en las relaciones de pareja pasa esto que les acabo de decir y muchas otras cosas más. Que no se habla ni se dice porque son tabús y es pecado hablarlo. ¿Ok? Y por eso estamos como estamos. Por ese punto hay que tomar conciencia de esto. Entonces, hermanos, el conflicto interno expone qué fuerza gobierna realmente el miedo al rechazo, la vergüenza, el control o la fe. ¿Qué parte resiste y qué necesita verdad, sanidad o límite? ¿Ok? Ya terminemos rápido esto porque ya están con sueño. Entonces, el diagnóstico del impulso, urgencia o discernimiento. Reacción desde la herida. Percepción del tiempo, como está claro. Acelerado, catastrófico, insoportable. Tengo que ir rápido, llenar este vacío. Respuesta desde la gracia. Ritmo orgánico. Voy a sentir relajación, tranquilidad. Voy a ir sin hipertensión, tranquilo. Tolerancia al proceso. En otras palabras, tengo paciencia. No tomo decisiones. Es que si no tomo rápido se va a ir, me va a dejar. Entonces, con más razón, espera. ¿Ok? Emoción dominante. Reacciones de la herida cuando es una reacción dominante. Ansiedad, culpa aguda, hipervigilancia, miedo al abandono. Respuesta desde la gracia, paz profunda, coexistiendo simultáneamente con el dolor a la incomodidad natural. Está doliendo, es real, pero tomo mi tiempo para descubrir cómo esto se conecta con el tiempo de Dios, mis experiencias vividas, cómo se conecta con mi llamado, ¿verdad? Y cómo esto se conecta con el tema de la impulsividad. Eso necesitaríamos hacer todos. Y si eso hacemos un paralelo dentro de la iglesia, los problemas que hemos resuelto dentro de la iglesia, los problemas que se resuelven de la iglesia, ¿desde dónde se lo hace? ¿Desde la urgencia o el discernimiento? ¿Desde dónde creen que se ha resuelto problemas dentro de la iglesia? Desde la urgencia. Porque eso es el patrón que traigo en mí no resuelto. En las familias, con lealtades no resueltas. ¿Ok? La urgencia de comenzar a tomar conciencia de esto, hermanos. Y la decisión resultante. Impulsividad o evasión total, solo para aliviar el malestar fisiológico. Acción comprometida y sostenida hacia los valores fundamentales, desde la gracia. Entonces, desde la gracia va a ser acción comprometida y sostenida hacia los valores fundamentales. Esos valores fundamentales son desde la gracia, desde el llamado, desde el propósito. Vuelvo a preguntar y no me responda cada uno, ¿no? Ni hago un gesto físico, nada. Solo cada uno responda así internamente. Las últimas 3 decisiones que usted ha tomado, ¿son desde la urgencia o discernimiento? Identifique rápidamente cuáles han sido sus últimas 3 decisiones que ha tomado. Decisiones importantes me refiero, no la decisión de venir a la iglesia, no me refiero, a congregarse, no. Me refiero a decisiones, identifique las últimas 3 decisiones importantes que ha tomado. ¿Ya? Tómese en el tiempo. Identifiquen cuáles han sido las 3 decisiones más importantes que han tomado últimamente. Ahora sí, haga la pregunta ante el Espíritu Santo, pregúntele, ¿lo hice desde la urgencia o desde el discernimiento? La fase 4, la decisión que transforma. Vamos a leer rápidamente Josué 24. Si mal les parece servir a Yahvé, escojan hoy a quién sirvan. Si a los Elohim, a quienes ustedes, sus antepasados sirvieron cuando estuvieron al otro lado del río, o a los Elohim del amorreo cuya tierra viven, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Voy a leer una versión un poquito más antiguita, la Valera va a leerle.
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El cambio del centro a la alianza, la decisión de que transforma, decidir es servir. La transformación ocurre cuando se desplaza la lealtad interna del miedo a la fe, de la evasión a la responsabilidad. Y algo muy importante, hermanos, en esto. Fíjense, él dice, ¿quieren servir a los dioses de este lado, de los amorreos, verdad? O a los dioses del otro lado del río. Entonces, algo muy importante, la decisión que transforma, y cuando hablo de los dioses se refiere a todos sus hábitos, costumbres, lealtades, mandamientos, lealtades familiares, religiosos, sociales, culturales. O sea, hay que hacer un discernimiento muy completo, porque al final es decidir qué voy a rendir. Y no voy a hablar de la idolatría, como se ha mencionado, no, en otros aspectos. Básicamente, la fase de transformación es muerte y renacimiento transpersonal. Algo antiguo debe morir, máscaras, defensas, ilusiones de control, para que nazca una obediencia auténtica. Y obviamente, para que eso muera, sí o sí necesitamos tomar conciencia de estos tiempos. Las máscaras, cuando hablamos, ¿no sé? ¿Cierto? Entonces, desde la parte clínica también habla de una acción comprometida. No se debe esperar repasivamente a que el miedo desaparezca. Se actúa en dirección a los valores con sistema nervioso regulado. Y dentro de esto habla estos hábitos de oración, lectura, la meditación, el deporte, el ir a caminar a la montaña, el ir al río a nadar, ¿sí? Todos esos hábitos sí o sí nos permiten que, si estoy en una situación muy compleja, ¿cómo vamos a regular el sistema nervioso y tomar conciencia? Un día voy a desaparecerme, no voy a tomar celular, me voy a la montaña, voy a orar allá, voy a meditar, voy a escribir. Esas son formas de regular el sistema nervioso, por ejemplo. Entre otras cosas más. O sea, tomarse un tiempo de espera. Y el tiempo de espera es así. O sea, espera no es quedarse sentado y acostado, exactamente. No, el tema de espera es, estoy trabajando en este punto de encuentro, de reflexión. Antes de tomar una decisión súper importante. Los hermanos, eso, hay muchas cosas más, pero eso es muy importante reconocerlo. Y vuelvo a repetir, voy a hacer una paráfrasis con el texto bíblico. Voy a hacerlo con la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por las lealtades, mandatos familiares de tus amigos, de tus jefes, que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de la sociedad, de los aspectos impuestos como normales de la sociedad, en cuya tierra ahora vivís? Pero en cuanto a mí y a mi familia, serviremos al Señor. Y ese pacto que Josué hace con su familia es definitivamente renunciar a todo ello. No desde la ira, desde el enojo, sino como un proceso de aprendizaje. Cuando habla de los antepasados, fíjense en que habla desde una línea transgeneracional. O sea, está hablando Josué, tus abuelos, tatarabuelos, tus padres estuvieron en Egipto. Ellos sirvieron así. ¿Quieres seguir con sus patrones, hábitos, costumbres? Toma conciencia, dice, y hace sus cambios. No para alejarse ni renegar de tus ancestros, sino para recibir de ellos el aprendizaje. Por eso que en una familia, o lo que hemos vivido como familia de nuestros antepasados, no es bueno ni malo lo que tenía que pasar, pero lo convertimos en bendición o en maldición de la manera como lo observemos. Aún eso que mi abuelo posiblemente fue, digamos, mujeriego, aún eso lo tengo que tomar ¿para qué? Para mi aprendizaje,
para hacerlo y sanarlo y hacerlo diferente. ¿Sí me hago comprender? Lo convertimos en bendición, porque dice en Romanos, dice, todo lo que nos sucede a los hijos de Dios es para bien. ¿Sí me hago comprender? Se refiere a esto, hermano. Entonces, por eso es que el servicio sí o sí nos lleva a ver esos tiempos que hemos vivido, incluso transgeneracionales, para tomar conciencia y hacer esos procesos de servicio. Porque muchos de nosotros servimos para negar y ocultar esos miedos, ¿verdad? Esperando que mágicamente las cosas cambien. Cuando el Señor dice, el Espíritu Santo está ¿para qué? Para guiar, consolar y aconsejar en esos procesos de la santificación. Miren, hermanos, nosotros hemos usado muchas veces la religión y el servicio como un bypass para ocultar y negar y no hacernos responsables de eso. El servicio empieza primero con nosotros mismos y seguirlo haciendo, obviamente, para el pueblo, la congregación. Yo creo que una de las cosas por qué como iglesia a nivel general, y no solo de esta congregación en general, una de las razones por qué nosotros no avanzamos es porque nosotros todavía no nos hemos hecho responsables de esto. Todavía no hemos muerto. Y por eso que estos tiempos complejos, difíciles que pasamos, es para esto, hermanos. De bendición, no de castigo, es de bendición. Y con esta fase terminamos. Del evento al carácter. ¿Sí? Voy a leer Eclesiastés 3:14. Entendí que todo lo que hace Elohim es perpetuo. A ello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Elohim lo hizo así para que los hombres teman ante él. La Nueva Traducción Viviente dice, y esto sé, que todo lo que Dios hace permanece para siempre. Nada puede añadírsele ni quitársele. Lo que Dios se propone es que el ser humano le tema. ¿Sí? Lo que entendemos es que lo honre, lo bendiga. Entonces, hermanos, Dios nos llama simplemente a protagonizar un momento. Utiliza el tiempo señalado para formar a una persona. Nuestros tiempos de historia y lo que vivimos es para formarnos. Entonces, Eclesiastés nos llama a esto. Entonces, hermanos, el proceso requiere pasar de un insight. Insight es una comprensión intelectual cognitiva profunda a la conducta sostenida, establecer límites, sostener el proceso de santificación y construir redes de apoyo que hablamos que es la comunidad. Y por último, cuando comenzamos a tener este tipo de hábitos, hermanos, si no tenemos estos hábitos, el cerebro va a seguir actuando con la misma reactividad, desde el miedo, la tristeza, la culpa que traemos años. Pero si hacemos estos procesos en el tiempo adecuado que Dios nos está dando ahora, o los que vayamos viviendo, el punto es que el cerebro cambia estrictamente por repetición. Volver a sentir miedo tras decidir es neurológicamente normal. Los circuitos antiguos siguen disponibles. La integración exige práctica. ¿Qué implica eso? Pero aún así, por fe, lo hacemos, porque fe es eso, ¿no? No está, pero ya lo vemos que ya está. No lo vemos, pero ya está. Entonces, ese proceso hace que nuestro sistema nervioso tenga procesos de cambios. Y es trabajando el Espíritu Santo ahí. Por eso es que yo estoy claro ahora que el proceso de santificación, de transformación, no va a ocurrir solamente orando, ni leyendo. Va a ocurrir con acciones de toma de conciencia, hábitos de procesos de sanidad y de transformación. Por eso es que no solamente hablando, dando la charla, se produce sanidad, no. Es un proceso individual con el Espíritu Santo y también es en comunidad. Porque la comunidad también te muestra el apego seguro que necesitas. ¿Ok? Entonces, hermanos, la encarnación del cambio.
¿Cuál es? Primero es la parte interior, psicoespiritual. Es ese insight profundo, es la convicción espiritual, la reorganización del sentido y la entrega de la ilusión de control. Suelto y dejo a los tiempos de Dios, pero regulo. Exterior, la neurofísico, la regulación activa del sistema nervioso, hábitos corporales y de acción conductual concreta. Lo que les decía, la oración, la lectura, contacto con la naturaleza, aprender a respirar, el ejercicio. Hermanos, eso sí o sí necesitamos hacerlo. ¿Qué hábitos tienes de cuidado de tu salud corporal y emocional? ¿Qué hábitos hay? Habla de eso. Pero fíjense que el cambio va así integrando todo totalmente. Porque algunos solo nos queremos quedar aquí y cómo sigue la cosa. Luego viene el colectivo pastoral cultural, acompañamiento comunitario seguro, lenguaje compartido, redención de cuentas. Por eso es que la iglesia está para eso. Fíjate, empieza tú con el Espíritu Santo, acciones con tu cuerpo, alma y espíritu, luego comunidad y por último el sistema familiar estructural, rediseño de límites relacionales, alteración de roles subfamiliares y asunción de consecuencias históricas. ¿Qué implica eso de asunción de consecuencias históricas? Sí, en la familia era así, pero recuerda mi llamado y a lo que Dios me ha mostrado, voy a hacerlo así. Te amo, te honro, bendíceme papá, mamá, pero lo voy a hacer así. No desde la rebeldía, ni desde el odio. No. Tiene que ser desde esa paz. Por eso es que Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque hace un cambio completo, familiar, estructural, social. Esto necesitamos encarnar, necesitamos hacer como un proceso. Entonces, cuando Eclesiastés habla, todo hay un tiempo, y todo tiene su tiempo, se refiere a esto, hermanos. A mí me hace falta mucho esto. Y a ustedes también. Pero estamos en el camino, en el proceso. Y hay que hacerlo más conscientes. ¿Ok? Entonces, ¿este tiempo me está formando o lo estoy usando como excusa para no obedecer? Y en obedecer me refiero a que solo vengas y te sientas. No, eso no es obedecer exactamente. ¿Verdad? Porque hasta lo puedes usar para que no me molesten, pero es el obedecer internamente como hemos hablado. ¿Qué imagen interna de Dios dicta hoy mis decisiones? ¿Qué parte de mí debo entregar definitivamente para que nazca la obediencia? ¿A qué herida, miedo, lealtad sistémica estoy sirviendo realmente al postergar? Entonces, hermanos y hermanas, todo tiene su tiempo. Todo lo que se requiere bajo el cielo tiene, ¿verdad? Tiempo de nacer. Bueno, otra vez, todo tiene su tiempo. Todo lo que se requiere bajo el cielo tiene su obra. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y podemos seguir leyendo. Todo tiene su tiempo. Y como humanos necesitamos experimentar los dos aspectos. Y sobre todo el proceso. ¿Sí, hermanos y hermanas?